La nariz. 1. En marzo, el día 25, sucedió en San Petersburgo un hecho de lo más insólito. El barbero Iván Yankovlevich, domiciliado en la avenida Voznesensky, su apellido no ha llegado hasta nosotros y ni siquiera figura en el rótulo de la barbería, donde solo aparece un caballero con la cara enjabonada y el aviso «También se hacen sangrías». El barbero Iván Yankovlevich despertó bastante temprano y notó que olía a pan caliente. Al incorporarse un poco en el lecho, vio que su esposa, señora muy respetable y gran amante del café, estaba sacando del horno unos panecillos recién cocidos. «Hoy no tomaré café, Praskovia Osipovna», anunció Iván Yankovlevich. «Lo que sí me apetece es un panecillo caliente con cebolla». La verdad es que a Iván Yankovlevich le apetecían ambas cosas, pero sabía que era totalmente imposible pedir las dos a la vez, pues a Praskovia Osipovna no le gustaban nada tales caprichos. «Que coma pan, el muy estúpido. Mejor para mí, así sobrará una taza de café», pensó la esposa, y arrojó un panecillo sobre la mesa. Por aquello del decoro, Iván Yankovlevich endosó su frac encima del camisón de dormir, se sentó a la mesa provisto de sal y 2 cebollas, empuñó un cuchillo y se puso a cortar el panecillo con aire solemne. Cuando lo hubo cortado en dos, se fijó en una de las mitades y muy sorprendido descubrió un cuerpo blanquecino entre la miga. Iván Yankovlevich lo tanteó con cuidado valiéndose del cuchillo y lo palpó. «Está duro», se dijo para sus adentros. «¿Qué podrá ser?» Metió 2 dedos y sacó una nariz. Iván Yankovlevich estaba pasmado. Se restregó los ojos, volvió a palpar aquel objeto. Nada, que era una nariz, y además parecía ser la de algún conocido. El horror se pintó en el rostro de Iván Yankovlevich. Sin embargo, aquel horror no era nada comparado con la indignación que se adueñó de su esposa. «¿Dónde has cortado esa nariz, oh fiera?», gritó con ira. «Bribón, borracho, yo misma daré parte de ti a la policía. Habráse visto el bribón». «Claro, así he oído yo quejarse ya a 3 parroquianos. Dicen que cuando los afeitas les pegas tales tirones de narices que ni saben cómo no te quedas con ellas entre los dedos». Mientras tanto, Iván Yankovlevich parecía más muerto que vivo. Acababa de darse cuenta de que aquella nariz era nada menos que la del asesor colegiado Kovalyov, a quien afeitaba los miércoles y los domingos. «Espera, Praskovia Osipovna, voy a dejarla de momento en un rincón envuelta en un trapo y luego me la llevaré». «Ni hablar. Enseguida voy a consentir yo una nariz cortada en mi habitación. Esperpento. Como no sabe más que darle correa a la navaja para suavizarla pronto, será incapaz de cumplir con su cometido. Estúpido. ¿Crees que voy a cargar yo con toda responsabilidad cuando venga la policía? ¡Fuera esa nariz! ¡Fuera! Llévatela donde quieras, que no vuelva yo a saber nada de ella». Iván Yankovlevich seguía allí como petrificado, pensando y venga a pensar, sin que se le ocurriera nada. «El demonio sabrá cómo ha podido suceder esto», dijo finalmente rascándose detrás de una oreja. «¿Volví yo borracho anoche o volví fresco? No podía decirlo a ciencia cierta. Ahora bien, todos los indicios, este debe ser un asunto enrevesado, ya que el pan es una cosa y otra muy distinta es una nariz. Nada que no lo entiendo». Iván Yankovlevich enmudeció, a punto de desmayarse ante una idea de que la policía llegase a encontrar la nariz en su poder y le empapelara. Le parecía estar viendo ya el cuello rojo del uniforme, todo bordado en plata, la espada, y temblaba de pies a cabeza. Finalmente agarró la ropa y las botas. Se puso todos aquellos pingos y, acompañado por las desabridas reconvenciones de Praskovia Osipovna, se echó a la calle llevando la nariz envuelta en un trapo. Tenía la intención de deshacerse del envoltorio en cualquier parte, tirándolo tras el guardacantón de una puerta cochera o dejándolo caer como inadvertidamente y torcer luego por la primera bocacalle. Lo malo era que en el preciso momento se cruzaba con algún conocido que enseguida empezaba a preguntarle: «¿A dónde, bueno? ¿O a dónde vas a afeitar tan temprano?
de manera que a Iván Yankovlevich se le escapaba la ocasión propicia. Una vez consiguió dejarlo caer, pero un guardia urbano le hizo señas desde lejos con su alabarda. Al tiempo que le advertía: algo se te ha caído, recógelo. De modo que Iván Yankovlevich tuvo que recoger la nariz y guardársela en el bolsillo. Le embargaba la desesperación, sobre todo porque el número de transeúntes se multiplicaba sin cesar a medida que se abrían los comercios y los puestos. Tomó la decisión de llegarse al puente Isakievsky, por si conseguía arrojar la nariz al Neva. Pero a todo esto he de pedir disculpas por no haber dicho hasta ahora nada acerca de Iván Yankovlevich, persona honorable bajo muchos conceptos. Como todo menestral ruso que se respete, Iván Yankovlevich era un borracho empedernido, y aunque a diario afeitaba mentones ajenos, el suyo estaba eternamente sin rapar. El frac de Iván Yankovlevich, porque Iván Yankovlevich jamás usaba levita, ostentaba tantos lamparones parduzcos y grises que, a pesar de ser negro, parecía hecho de tela estampada. Además tenía el cuello lustroso de mugre y unas hilachas en el lugar de 3 botones. Iván Yankovlevich era un gran cínico. El asesor colegiado Kovalyov solía decirle mientras le afeitaba: «Siempre te apestan las manos, Iván Yankovlevich», a lo que Iván Yankovlevich contestaba preguntando a su vez: «¿Y por qué han de apestarme?». El asesor colegiado insistía: «No lo sé, hombre, pero te apestan», por lo cual, y después de aspirar una toma de rapé, Iván Yankovlevich le aplicaba el jabón a grandes brochazos en las mejillas, debajo de la nariz, detrás de las orejas, en el cuello, donde se le antojaba, vamos. Nuestro respetable ciudadano se encontraba ya en el puente Isakievsky. Empezó por mirar a su alrededor, luego asomó por encima del pretil como para ver si habían muchos peces debajo del puente, y arrojó disimuladamente el trapo con la nariz. Notó como si le hubieran quitado de golpe 10 puts de encima, incluso esbozó una sonrisita socarrona. Y entonces, cuando en vez de marcharse a rapar mentones oficinescos, se dirigía a tomar un vaso de ponche en cierto establecimiento, cuyo rótulo decía comidas y té, divisó de pronto al final del puente a un guardia de gallarda postura y frondosas patillas con su tricornio y su espada. Se quedó frío. El guardia le llamaba con un dedo y decía: «Ven para acá, hombre». Conocedor de las ordenanzas, Iván Yankovlevich se quitó el gorro desde lejos y obedeció a toda prisa con estas palabras: «Salud tenga usía». «Deja, hombre, deja de usías y explícame lo que estabas haciendo ahí en el puente». «Por Dios, le juro, señor, que iba a afeitar a un parroquiano y solo me detuve a mirar si llevaba mucha agua el río». «Mentira, estás mintiendo, pero no te ha de valer. Haz el favor de contestar». «Estoy dispuesto a afeitar a vuestra merced 2 veces por semana o incluso 3 sin rechistar», contestó Iván Yankovlevich. «¡Quia! Déjate de bobadas, amigo. A mí me afeitan ya 3 barberos y lo tienen a mucha honra. Con que haz el favor de contestarme lo que estabas haciendo allí». Iván Yankovlevich se puso lívido. Pero el suceso queda a partir de aquí totalmente envuelto en brumas y no se sabe nada en absoluto de lo ocurrido después. 2. El asesor colegiado Kovalyov se despertó bastante temprano y resopló «rrr», cosa que hacía siempre al despertarse, aunque ni él mismo había podido explicar por qué razón. Kovalyov se desperezó y pidió un espejo pequeño que había encima de la mesa. Quería ver si un granito que le había salido la noche anterior en la nariz, y entonces, para gran asombro suyo, en el lugar de su nariz descubrió una superficie totalmente lisa. Mandó que le trajeran agua y se frotó los ojos con una toalla húmeda. Nada, que no estaba la nariz. Comenzó a palparse, preguntándose si estaba dormido, pero no era una figuración. El asesor colegiado Kovalyov se tiró precipitadamente de la cama, sacudiendo la cabeza con preocupación. «¡No tenía nariz!». Pidió su ropa al instante y partió como una flecha a ver al jefe de la policía.
A todo esto, bueno sería decir unas palabras acerca de Kovalyov para poner al lector en antecedentes del rango de nuestro asesor colegiado. Los asesores colegiados que han obtenido su título mediante estudios respaldados por certificaciones científicas no pueden ser comparados en modo alguno con aquellos que se han firmado en el Cáucaso. Son dos categorías enteramente distintas. Los asesores colegiados. Pero Rusia es un país tan peregrino que baste decir algo acerca de un asesor colegiado para que desde Riga hasta Kamchatka se den por aludidos todos cuantos poseen igual título. Y lo mismo sucede con todos los demás títulos o grados. Kovalyov era asesor colegiado del Cáucaso. Solo hacía 2 años que ostentaba el título, hecho que no se permitía olvidar ni por un instante, de manera que, para darse más prestancia y fuste, nunca se presentaba como asesor colegiado, sino como mayor. «Oye, guapa, pásate por mi casa», solía decir al cruzarse en la calle con alguna vendedora de pecheras almidonadas. «Está en la calle Sadovaya. Con que preguntes dónde vive el mayor Kovalyov, cualquiera te lo dirá». Y si se encontraba con una de buen palmito, precisaba confidencialmente: «Pregunta por el piso del mayor Kovalyov, preciosa». Por eso mismo también nosotros llamaremos mayor a este asesor colegiado. El mayor Kovalyov tenía el hábito de pasear todos los días por la avenida Nevsky. Llevaba siempre el cuello de la pechera muy limpio y almidonado. Sus patillas eran como las que todavía usan los agrimensores provinciales y comarcales, los arquitectos y los médicos de regimiento, igual que los funcionarios de policía y en general todos esos caballeros de mejillas rubicundas y sonrosadas que suelen jugar muy bien al Boston. Son unas patillas que bajan hasta media cara y llegan en línea recta hasta la misma nariz. El mayor Kovalyov lucía multitud de dijes, unos de cornalina, otros con escudos labrados, y también de los que llevan grabadas las palabras miércoles, jueves, lunes, etc. El mayor Kovalyov había viajado a San Petersburgo para ciertos menesteres consistentes en buscar un acomodo a tenor con su rango, un nombramiento de vicegobernador si lo conseguía, o en todo caso el de ejecutor en algún departamento de fuste. El mayor Kovalyov tampoco estaba en contra de casarse, pero solo en el caso de que acompañara a la novia un capital de 200,000 rublos. Por todo lo cual podrá comprender ahora el lector el estado de ánimo de este mayor al descubrir un estúpido espacio plano y liso en lugar de su nariz, que no era nada fea ni desproporcionada. Para colmo de males, no aparecía ni un solo coche de punto por la calle, y el mayor tuvo que caminar a pie, embozado en su capa y cubriéndose la cara con un pañuelo como si fuera sangrando. Pero bueno, ¿no será esto una figuración mía? Es imposible que una nariz se extravíe así estúpidamente, pensó, y entró en una pastelería con el solo fin de mirarse al espejo. Por fortuna no había parroquianos en el establecimiento. Unos chicuelos barrían el local y ordenaban los asientos mientras otros, con ojos de sueño, sacaban bandejas de pastelillos recién hechos. Sobre las mesas y las sillas andaban tirados periódicos de la víspera manchados de café. «Menos mal que no hay nadie», se dijo Kovalyov. «Ahora podré mirarme». Se acercó tímidamente al espejo y miró. «Pero, ¿qué demonios de porquería es esta?», profirió soltando un salivazo. «Si por lo menos hubiera algo en lugar de la nariz. Pero es que no hay nada». Salió de la pastelería mordiéndose los labios de rabia y, en contra de sus hábitos, decidió no mirar ni sonreír a nadie. De pronto se detuvo atónito a la entrada de una casa. Ante sus ojos se produjo un fenómeno inexplicable. Un carruaje paró al pie de la puerta principal y, cuando se abrió la portezuela, saltó a tierra, ligeramente encorvado, un caballero de uniforme que subió con presteza la escalinata. ¿Cuál no sería el sobresalto y al mismo tiempo la estupefacción de Kovalyov al reconocer a su propia nariz? A la vista de semejante portento le pareció que todo daba vueltas a su alrededor. Notó que apenas podía tenerse en pie y, sin embargo, decidió, aunque tiritando como si tuviera fiebre,
aguardar a toda costa a que volviera a subir al coche. Efectivamente, a los 2 minutos salió la nariz. Vestía uniforme bordado en oro de cuello alto y pantalón de gamuza y llevaba la espada al costado. El penacho del tricornio indicaba que poseía el rango de consejero de Estado. Según todas las apariencias estaba haciendo visitas. Miró a un lado y a otro, llamó de un grito al cochero, subió al carruaje y partió. El pobre Kovalyov estuvo a punto de volverse loco. No sabía ni qué pensar de tan extraño suceso. En efecto, ¿cómo podía vestir uniforme una nariz que la víspera, sin ir más lejos, se encontraba en mitad de su cara y no era capaz de desplazarse, ni en carruaje ni a pie por sí sola? Corrió en pos del vehículo, que felizmente pronto se detuvo ante la iglesia de Nuestra Señora de Kazán. Kovalyov corrió hacia el templo, abriéndose paso entre las filas de viejas mendigas, entrapajadas hasta el extremo de que sólo quedaban 2 orificios para los ojos, de las que tanto se burlaba antes, y penetró en la iglesia. Había pocos fieles y casi todos se habían quedado cerca de la puerta. Kovalyov se hallaba en tal estado de consternación que ni siquiera tenía ánimos para rezar, y buscaba con los ojos a aquel caballero por todos los rincones. Al fin lo descubrió, un poco apartado. La nariz tenía el rostro totalmente oculto por el gran cuello alto y oraba con extraordinaria devoción. ¿Cómo le abordaría?, se preguntó Kovalyov. A la vista está, por el uniforme, por el tricornio, que se trata de un consejero de Estado. El demonio sabrá. Carraspeó varias veces cerca de la nariz, que no abandonaba ni por un instante su devota actitud, ni cesaba en sus genuflexiones. «Caballero», dijo Kovalyov, haciendo un esfuerzo por darse ánimos. «Caballero, ¿qué se le ofrece?», preguntó la nariz volviendo la cara. «Estoy extrañado, caballero. Me parece, debería usted saber cuál es su sitio. De repente le encuentro a usted y... ¿Dónde le encuentro? En una iglesia. Habrá de convenir que... Perdone usted, pero no logro entender lo que tiene usted a bien decirme. Explíquese». «¿Cómo voy a explicarme?», pensó Kovalyov, y luego, sacando fuerzas de flaqueza, comenzó. «Claro que yo, por cierto, he de decirle que soy mayor, y eso de andar por ahí sin nariz, como usted comprenderá, es indecoroso. Sin nariz podría pasar cualquiera de esas vendedoras de naranjas peladas del puente de Voskresensky, pero yo, que aspiro a obtener, habiendo sido presentado en muchas casas donde hay damas como la señora Yektaryova, esposa de un consejero de Estado, y otras muchas, hágase usted cargo. Yo no sé, caballero». Al llegar aquí, el mayor Kovalyov se encogió de hombros. «Usted perdone, pero considerando todo esto, desde el punto de vista de las normas del deber y del honor, usted mismo comprenderá». «Pues no comprendo absolutamente nada», contestó la nariz. «Hable de modo más explícito». «Caballero», replicó Kovalyov con aire muy digno, «no acierto a interpretar sus palabras. Me parece que el asunto está bien claro. ¿O pretende usted? Pero si usted es mi propia nariz». La nariz consideró al mayor y frunció un poco el ceño. «Está usted en un error, caballero. Yo soy yo. Además, que entre nosotros no puede haber la menor relación directa, pues a juzgar por los botones de su uniforme, usted pertenece a otro departamento que yo». Dicho esto, la nariz volvió la cabeza y prosiguió sus oraciones. Totalmente confuso, Kovalyov se quedó sin saber qué hacer y ni siquiera qué pensar. En esto se escuchó el encantador rumor de unas vestiduras femeninas. Llegaba una señora de cierta edad, toda encajes, y con ella otra, muy esbelta, con un vestido blanco que dibujaba a la perfección su fina silueta y un sombrero de paja ligero como un pastel. Un lacayo alto con frondosas patillas y una buena docena de esclavinas en la librea se situó detrás de ellas y abrió una tabaquera. Kovalyov se acercó un poco, estiró el cuello de batista de su pechera, retocó los dijes colgantes de la cadena de oro y, sonriendo a un lado y a otro, fijó su atención en la etérea dama que se inclinaba levemente, parecida a una florecilla de primavera
y elevaba hacia la frente su breve mano blanca de dedos traslúcidos. La sonrisa de Kovalyov se acentuó cuando divisó bajo el sombrero su mentón redondo, deslumbrante de blancura, y parte de la mejilla teñida por el color de la primera rosa primaveral, pero de pronto pegó un respingo como si se hubiera quemado con algo. Recordó que no tenía absolutamente nada en lugar de nariz y se le saltaron las lágrimas. Dio media vuelta con objeto de tildar sin rodeos de farsante y miserable al señor del uniforme, para decirle que no era ni por asomo consejero de Estado, sino única y exclusivamente su propia nariz. Pero ya no estaba allí la nariz. Se conoce que entre tanto había salido disparada para continuar sus visitas. Esta circunstancia sumió a Kovalyov en la desesperación. Salió de la iglesia y se detuvo un instante bajo el pórtico, escudriñando hacia todas partes por si divisaba en algún sitio a su nariz. Recordaba muy bien que llevaba tricornio con penacho y uniforme bordado en oro, pero no se había fijado en el capote, ni en el color del carruaje, ni en los caballos, y ni siquiera en si llevaba lacayo detrás y cómo era su librea, con la particularidad de que habría sido difícil identificar aquel carruaje entre tantos como circulaban en uno y otro sentido a toda velocidad. Además, aunque lo hubiese identificado, no tenía a su alcance ningún medio para hacerlo detenerse. Hacía un día espléndido y soleado. La avenida Nevsky era un hormiguero de gente. Desde el puente de Politseisky hasta Anechkin cubría las aceras una polícroma cascada femenina. Kovalyov divisó también a un consejero de la corte conocido suyo, a quien siempre daba el tratamiento de teniente coronel, especialmente si se hallaba ante extraños. Luego vio a Yarygin, jefe de negociado en el Senado, gran amigo suyo, que siempre era pillado en renuncio al Boston cuando jugaba el 8, y otro mayor con asesoría del Cáucaso que agitaba una mano llamándole. «¡Maldita sea!», masculló Kovalyov. Cochero! ¡A la prefectura de policía!». Kovalyov subió al vehículo y se pasó todo el trayecto gritándole al cochero: «¡Arrea, hombre, arrea!». «¿Está en su despacho el señor prefecto?», preguntó a voz en cuello al penetrar en el vestíbulo. «No, señor», contestó el conserje, «acaba de salir». «Esta sí que es buena». «Y no hace mucho que salió, por cierto», añadió el conserje. «Con haber llegado un momento antes, quizá le hubiera encontrado». Sin apartar el pañuelo de su rostro, Kovalyov regresó al coche de alquiler y ordenó con acento desesperado: «¡Tira!». «¿Hacia dónde?», inquirió el cochero. «Derecho». «Derecho, pero si estamos en un cruce, ¿a la derecha o a la izquierda?». Esta pregunta dejó cortado a Kovalyov y le obligó a reflexionar de nuevo. En su situación lo lógico era acudir antes que nada a la dirección de seguridad, y no por su relación directa con la policía, sino porque sus disposiciones podían ser mucho más expeditas que las de otras instancias. En cuanto a buscar justicia recurriendo a las autoridades superiores del departamento al que dijo pertenecer la nariz, no tenía sentido, pues de las propias respuestas de la nariz se podía colegir que no había nada sagrado para aquel sujeto, y era muy capaz de mentir en esa circunstancia, lo mismo que había mentido al afirmar que nunca se habían visto, de modo que Kovalyov iba a ordenar ya al cochero que le condujera a la dirección de seguridad, cuando de nuevo le asaltó la idea de que aquel redondo bribón que con tanta desfachatez se había comportado durante la primera entrevista podía muy bien aprovechar el tiempo para escabullirse de la ciudad, y todas las pesquisas serían entonces inútiles o podían durar un mes entero si Dios no ponía remedio. Finalmente, como si el cielo le iluminara, decidió personarse en la oficina de publicidad para que apareciera en los periódicos, sin pérdida de tiempo, un anuncio con la descripción detallada de todas las señas, de manera que cuantos se encontraran con él pudieran conducirle acto seguido a su presencia, o por lo menos darle a conocer su paradero.
Nada más tomar esa decisión, ordenó al cochero que le llevara a la oficina de publicidad. Y fue todo el trayecto aporreándole la espalda con el puño repitiéndole «¡Date prisa, miserable! ¡Date prisa, bribón!». A lo que el cochero solo contestaba «¡Ay, señorito!», sacudiendo la cabeza y arreando con las riendas a su caballo, tan peludo como un perro de lanas. El carruaje se detuvo al fin y Kovalyov irrumpió todo jadeante en la oficina de reducidas dimensiones. Detrás de una mesa un empleado canoso y con gafas que vestía un viejo frac recontaba la calderilla que había cobrado manteniendo la pluma entre los dientes. «¿Quién recibe aquí los anuncios?», preguntó Kovalyov en un grito. «Ah, buenos días». «Muy buenos los tenga usted», contestó el empleado canoso alzando un momento los ojos y volviendo a posarlos en el dinero que contaba. «Desearía insertar...». «Perdone, le ruego aguarde un instante», profirió el empleado anotando un número en un papel al tiempo que pasaba 2 bolas de ábaco con la mano izquierda. Un lacayo de casa grande, a juzgar por su empaque y por su librea galonada, esperaba a la mesa con una nota en la mano y consideró oportuno patentizar su urbanidad. «Le aseguro, caballero, que el perrillo no vale 80 kopecks. Es más, yo no daría ni 4 por él. Pero la condesa le tiene cariño, sí, le tiene cariño. Y ya ve usted, 100 rublos a quien lo encuentre. Si hemos de hablar con propiedad, así como estamos aquí usted y yo, hay personas que tienen gustos disparatados, puestos a tener un perro que sea uno de muestra o un maltés, y entonces no hay que reparar en 500 rublos, ni siquiera en 1000, con tal de que sea lo que se dice todo un perro». El respetable empleado escuchaba todo aquello con aire entendido, aunque sin dejar por eso de calcular las letras del anuncio que le habían entregado. Alrededor se apretujaban viejucas, dependientes de comercio y porteros, todos con alguna nota en la mano. Una era ofreciendo los servicios de un cochero de conducta sobria, otra un carruaje en buen uso traído de París el año 1814, y otra más una moza de 19 años sabiendo lavar y planchar, así como otras faenas. Se vendía una calesa resistente, aunque le faltaba una ballesta, un joven y brioso caballo rodado de 17 años, simientes de nabo y rábanos recién recibidas de Londres, una casa de campo con todas las dependencias, 2 cuadras para caballos y un terreno donde se podía plantar un magnífico soto de abedules o abetos. También había un aviso para quienes desearan adquirir suelas usadas. Invitándoles a la reventa que se efectuaba diariamente de 8 a 3. El cuarto donde se hacinaba toda aquella gente era pequeño y la atmósfera estaba sumamente cargada, pero el asesor colegiado no podía percibir el olor porque cubría la cara con el pañuelo y porque su nariz se encontraba Dios sabe dónde. «Permítame preguntarle, señor mío, es muy urgente», pronunció al fin con impaciencia. Ahora mismo, son 2 rublos con 43 kopecks. Enseguida le atiendo, 1 rublo con 64 kopecks, decía el empleado canoso, arrojándoles a viejucas y porteros sus respectivos recibos a la cara. «¿Deseaba usted?», preguntó al fin dirigiéndose a Kovalyov. «Pues quisiera», contestó Kovalyov. «He sido víctima de una extorsión o de una superchería. No podría decirlo a ciencia cierta hasta este momento. Solo quisiera anunciar que quien me traiga a este canalla será cumplidamente recompensado. ¿Su apellido, por favor?» «¿Mi apellido? No, ¿para qué? No puedo decirlo, con tantas amistades como tengo. La señora Chekhtariova, esposa de un consejero de Estado, Palagueya Grigorievna Potochina, casada con un oficial superior. Y si se enteraran de pronto, Dios me libre, puede usted poner sencillamente un asesor colegiado, o mejor todavía, un caballero con el grado de mayor, y el que se le ha escapado era siervo suyo. ¿Quién habla de un siervo? Eso no sería una granujada muy grande. Lo que se me ha escapado es la nariz. ¡Qué apellido tan raro! ¿Y le ha estafado mucho ese señor? No me ha entendido usted. Cuando digo nariz, no me refiero a un apellido, sino a mi propia nariz, que ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Alguna jugarreta del demonio?
Pero, ¿de qué modo ha desaparecido? No acabo de hacerme cargo. Tampoco podría decir yo de qué modo ha desaparecido. Pero lo esencial es que ahora anda de un lado para otro por la ciudad y se hace pasar por consejero de Estado. Por eso le ruego poner el anuncio, para que quien le eche mano me la traiga inmediatamente sin dilación alguna. Hágase usted cargo. ¿Cómo me las voy a arreglar sin un apéndice tan visible? Porque no se trata de un simple meñique del pie, por ejemplo, que va metido dentro de la bota y nadie advierte su falta. Yo suelo ir los jueves a casa de la señora Chextrariova, esposa de un consejero de Estado. También me distinguen con su amistad Palagueya Grigorievna Potochina, casada con un oficial del Estado Mayor, y su hija, que es un encanto, con que, dígame usted qué hago yo ahora. No puedo presentarme a ellas de ninguna manera. El empleado se puso a cavilar lo que podía colegirse por el modo de apretar los labios. Pues no puedo insertar ese anuncio, dictaminó al fin después de un largo silencio. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque podría desprestigiar a un periódico. Si ahora se pone a escribir la gente que se le ha escapado la nariz, pues demasiado se murmura ya de que publicamos muchos disparates y bulos. ¿Y por qué es esto un disparate? Me parece que no tiene nada de particular. Eso se lo parece a usted. Bueno, pues mire, la semana pasada ocurrió algo por el estilo. Se presentó un funcionario de la misma manera que se ha presentado usted ahora, con una nota que le subió por 2 rublos y 73 kopecks, anunciando en todo y por todo que se había escapado un perro de aguas de pelo negro. Al parecer, nada de particular, ¿verdad? Pues resultó un embrollo. Se trata del cajero de no recuerdo qué establecimiento, pero el anuncio que yo le traigo no se refiere a ningún perro, sino a mi propia nariz, cosa que equivale casi a mi propia persona. No, yo no puedo insertar en modo alguno un anuncio así. Pero sí es verdad que se ha extraviado mi nariz. Entonces eso es cosa de los médicos. Los hay, según cuentan, que son capaces de ponerle a la gente la nariz que quiera. Pero estoy viendo que es usted un hombre de buen humor y amigo de gastar bromas. Por Dios santo, le juro que es verdad. En fin, si hasta aquí hemos llegado, ahora verá usted mismo. ¿Para qué se va a molestar?, protestó el empleado tomando un poco de rapé. Aunque si no le hace extorsión, añadió, picado ya por la curiosidad, me gustaría verlo. El asesor colegiado retiró el pañuelo de su rostro. Es rarísimo, efectivamente, opinó el empleado. Tiene el sitio de la nariz tan liso como la palma de la mano. Sí, increíblemente liso. ¿Seguirá discutiendo ahora? Ya lo está viendo, no hay más remedio que publicarlo. Le quedaré especialmente agradecido y celebro que este suceso me haya proporcionado el placer de conocerle. Como puede verse, el mayor llegó incluso a rebajarse un poco en esta ocasión. Claro que publicarlo no cuesta ningún trabajo, dijo el empleado, aunque no veo que saque provecho alguno de ello. Si tanto interés tiene, cuéntele el caso a alguien que tenga la pluma fácil para que lo describa como un fenómeno de la naturaleza y lo publique en La Abeja del Norte. Aquí sorbió otro poco de tabaco. Para instrucción de la juventud. Aquí se limpió la nariz. Y simplemente como un hecho curioso. El asesor colegiado estaba totalmente apabullado. Bajó los ojos, que tropezaron con la cartelera de espectáculos al pie de un periódico. Iba a sonreír al leer el nombre de una encantadora actriz y echaba ya mano al bolsillo para comprobar si llevaba algún billete de 5 rublos, pues los oficiales superiores, en opinión de Kovalyov, debían sentarse en el patio de butacas, cuando el recuerdo de la nariz echó por tierra toda su alegría. Al propio empleado pareció afectarle la situación peliaguda de Kovalyov y creyó oportuno mitigar un poco su pesar con algunas palabras de simpatía. En verdad lamento mucho el percance que le ha sucedido. ¿No quiere usted tomar un poco de rapé? Disipa los dolores de cabeza y los disgustos. Incluso va bien para las hemorroides.
Con estas palabras el empleado presentó a Kovalyov su tabaquera, escamoteando con bastante agilidad la tapa que representaba a una señora con sombrero. Esta acción impremeditada sacó de sus casillas a Kovalyov. «No comprendo cómo se le ocurren esas bromas», dijo irritado. «¿No está viendo que me falta precisamente lo necesario para aspirar el rapé? Al diablo con su tabaco. Ahora no puedo ni verlo, aunque me lo ofreciera de la mejor marca y no esa porquería que fabrica Berezin». Dicho lo cual, salió profundamente contrariado de la oficina de publicidad para dirigirse a casa del comisario de policía, hombre muy aficionado al azúcar. En el recibimiento, que hacía las veces de comedor, había gran cantidad de pilones de azúcar, amistosa ofrenda de los comerciantes. La sirvienta estaba quitándole al comisario las botas altas de reglamento, la espada y demás atributos guerreros pendían ya pacíficamente en sus rincones. El imponente tricornio había pasado a manos del hijo del comisario, un niño de 3 años, y el propio comisario se disponía, después del batallar cotidiano, a gozar de una calma deliciosa. Kovalyov se presentó cuando el comisario decía, entre un desperezo y un resoplido: «Vaya 2 horitas de siesta que me voy a echar», de lo cual podía colegirse que la llegada del mayor era totalmente intempestiva, y no creo que le hubiera recibido con excesiva afabilidad, aun trayéndole en ese momento unas libras de té o una pieza de paño. El comisario era gran amante de todas las artes y los productos manufacturados, aunque por encima de todo prefería los billetes de banco. «Eso sí que es bueno», solía decir, «no hay nada mejor. No piden de comer, ocupan tan poco sitio que siempre caben en el bolsillo y si se caen no se rompen». El comisario dispensó a Kovalyov una acogida bastante fría y dijo que después de comer no era momento de realizar investigaciones, que era mandato de la propia naturaleza descansar un poco después de alimentarse suficientemente, de lo cual pudo deducir el asesor colegiado que el comisario no ignoraba las sentencias de los sabios de la antigüedad, que a ninguna persona de orden le arrancan la nariz y que anda por el mundo buen número de mayores de toda calaña que ni siquiera tienen ropa interior decente y frecuentan lugares poco recomendables. Lo que se llama un buen revolcón. Preciso es señalar que Kovalyov era un hombre sumamente susceptible. Podía perdonar cuanto dijeran de su persona, pero de ningún modo lo que se refiriese a su categoría o a su título. Incluso opinaba que en las obras de teatro se podía pasar por alto todo lo relativo a los oficiales subalternos, pero que de ahí para arriba era inadmisible cualquier ataque. El recibimiento dispensado por el comisario le ofuscó tanto que sacudió la cabeza y dijo muy digno, abriendo un poco los brazos: «Confieso que, después de observaciones tan afrentosas por su parte, yo no puedo añadir nada», y se retiró. Llegó a su casa tan cansado que casi no podía tenerse. Había caído la tarde. Después de tantas gestiones infructuosas, su domicilio le pareció tristón y de lo más repugnante. Cuando entró en el recibimiento descubrió a Iván, su criado, tumbado de espaldas en un mugriento sofá de cuero y dedicado a escupir al techo con tanta puntería que muchas veces acertaba en el mismo sitio. Indignado ante tal indiferencia, Kovalyov le pegó un sombrerazo en la frente rezongando: «Tú siempre haciendo estupideces, cerdo». Iván se levantó de un brinco y corrió a quitarle la capa. Al entrar en su cuarto, el mayor se dejó caer cansado y abatido en un sillón y al fin dijo, después de unos cuantos suspiros: Dios mío, ¿qué habré hecho yo para merecer este castigo? Si me hubiera quedado sin un brazo o sin una pierna, habría sido preferible, incluso sin orejas, aunque estaría mal, aún podría pasar. Pero ¿qué diablos es un hombre sin nariz? No es un pajarraco ni un ciudadano honrado. Nada, una cosa que se puede tirar sencillamente por la ventana. Y bueno que el percance hubiera ocurrido en la guerra o en un duelo o por culpa mía, pero es que mi nariz ha desaparecido sin más ni más, tontamente. Aunque no puede ser, añadió después de pensarlo un poco. Es inconcebible que desaparezca una nariz. De todo punto inconcebible. O estoy soñando, o es una figuración, seguro, o quizá me haya bebido por equivocación en vez de agua un vodka de friccionarme la cara después del afeitado. El estúpido de Iván no lo volvería a su sitio y yo me lo bebí, para convencerse de que efectivamente no estaba borracho
El mayor se pegó tal pellizco que no pudo reprimir un grito. Aquel dolor le persuadió de que era realidad todo lo que hacía y lo que le pasaba. Se acercó sigilosamente al espejo y primero cerró los ojos con la esperanza de que quizá apareciera la nariz en su sitio cuando los abriera, pero al instante pegó un respingo y retrocedió exclamando: ¡Qué asco de cara! En efecto, aquello era incomprensible. Si se hubiera perdido un botón, una cuchara de plata, un reloj o cosa por el estilo, pero perderse aquello, y dentro de casa además. Sopesando todas las circunstancias, el mayor consideró como más probable la hipótesis de que el culpable solo podía ser la señora Potocina, esposa de un oficial de Estado Mayor, que pretendía casar a su hija con Kovalyov, y él, aunque le agradaba cortejarla, eludió un compromiso definitivo, de manera que cuando la señora Potocina le declaró sin ambajes que deseaba dársela en matrimonio, él recogió velas poco a poco en sus asiduidades, alegando que todavía era joven y que aún necesitaba hacer méritos en su carrera unos 5 años para cumplir los 42. Y entonces, seguramente por venganza, la señora Potocina urdió aquello de desfigurarle, pagando a cualquier bruja agorera, pues no podía admitirse en modo alguno que la nariz hubiera sido cercenada. Nadie había entrado en su habitación. Iván Yankovlevich el barbero le afeitó el miércoles, y Kovalyov conservó su nariz íntegra todo el miércoles e incluso el jueves a lo largo de todo el día. Eso lo recordaba y lo sabía muy bien. Además hubiera notado dolor y desde luego la herida no habría podido cicatrizarse tan pronto y quedar lisa como la palma de la mano. Se puso a cavilar en si debía denunciar en toda regla a la señora Potocina ante los tribunales o personarse él en su casa y echarle en cara su acción. Vino a interrumpir sus reflexiones un destello de luz que penetró por todas las rendijas de la puerta y era indicio de que Iván había encendido ya una vela en el recibimiento. Enseguida apareció el propio Iván con ella, iluminando la estancia. El primer movimiento de Kovalyov fue echar mano de un pañuelo y cubrirse el lugar que su nariz ocupaba todavía la víspera para que aquel estúpido no se quedara con la boca abierta ante un hecho tan insólito en su señor. Apenas se había retirado Iván a su cuchitril cuando una voz desconocida se dejó oír en el recibimiento. «¿Vive aquí el señor colegiado Kovalyov?» «Adelante, aquí está el mayor Kovalyov», contestó el mismo, levantándose precipitadamente para abrir la puerta. Entró un guardia de buena prestancia, con patillas no muy claras ni tampoco oscuras y mejillas bastante llenas, el mismo que al comienzo de nuestro relato vimos en un extremo del puente Isakievsky. «¿Es usted el caballero que ha perdido la nariz?» «En efecto». «Pues ha aparecido». «¿Qué me dice usted?» Lanzó un grito el mayor Kovalyov y se quedó sin habla de la alegría, mirando fijamente al guardia plantado delante de él, en cuyos mofletes y labios abultados se reflejaba la trémula luz de la vela. «¿Cómo ha sucedido?» «Por pura casualidad. Le echamos mano cuando casi estaba en camino. Iba a tomar ya la diligencia para marcharse a Riga, y el pasaporte había sido extendido hace ya tiempo a nombre de cierto funcionario. Lo extraño es que al principio yo mismo le tomé por un caballero. Afortunadamente llevaba las gafas y enseguida me di cuenta de que se trataba de una nariz, porque le diré que yo soy miope, y si se coloca usted delante de mí yo solo veo su cara, pero sin distinguir la nariz, la barba ni nada. Mi suegra, es decir, la madre de mi esposa, tampoco ve nada». Kovalyov estaba como loco. «¿Dónde está? ¿Dónde? Voy corriendo». «No tiene usía por qué molestarse. Suponiendo que le haría a usted falta, la traigo yo». «Y ya ve usted qué raro. El autor principal del hecho es un pícaro barbero de la calle Vosenskaya, que ahora está detenido en el cuartelillo. Hace ya tiempo que yo andaba tras él por borracho y ratero. Anteayer, sin ir más lejos, robó una docena de botones en una tienda. En cuanto a la nariz de Usía, está exactamente igual que estaba». Con estas palabras el guardia metió la mano en un bolsillo de donde extrajo la nariz envuelta en un papel. «¡Esa es! Sí, sí», gritó Kovalyov. «Hoy tiene usted que quedarse a tomar una taza de té conmigo.
Aceptaría con sumo gusto, pero no puedo de ninguna manera. Desde aquí tengo que acercarme al manicomio. Han subido mucho los precios de todas las subsistencias. Yo debo mantener a mi suegra, la madre de mi esposa, que vive con nosotros, y a mis hijos. El mayor sobre todo es un chico listo que promete mucho, pero carezco totalmente de posibilidades para darle estudios. Kovalyov se dio por enterado y, tomando de encima de la mesa un billete de 10 rublos, lo puso en manos del guardia, que abandonó la estancia después de pegar un taconazo y cuya voz oyó Kovalyov casi al instante en la calle, aleccionando como acompañamiento de puñetazos a un estúpido mujik que se había metido en la acera con su carreta. Después de marcharse el guardia, permaneció el asesor colegiado unos minutos como aturdido, y sólo al cabo de este tiempo, tal era el desconcierto que le produjo la inesperada alegría, recobró la capacidad de ver y sentir. Tomó con precaución la nariz en el cuenco formado por las dos manos y volvió a observarla atentamente. «Es ella, claro que sí», decía el mayor Kovalyov. «Aquí está en el lado izquierdo el granito que le salió ayer». El mayor estuvo a punto de soltar la risa de alegría. Pero no hay nada eterno en el mundo. Por eso la alegría del primer instante no es ya tan viva a los 2 minutos. Al tercero se debilita más aún y al fin se diluye inadvertidamente con el estado de ánimo habitual, lo mismo que el círculo formado en el agua por la caída de una piedra acaba diluyéndose en la superficie lisa. Kovalyov se puso a cavilar y sacó en claro que todavía no estaba todo terminado. La nariz había aparecido, sí, pero faltaba ponerla y ajustarla en su sitio. ¿Y si no se pega? El mayor se quedó lívido al hacerse esa pregunta. Presa de un miedo indescriptible, corrió a la mesa y acercó el espejo. No fuera a colocarse la nariz torcida, le temblaban las manos. Con cuidado y mucho tiento aplicó la nariz en el lugar de antes. ¡Qué espanto! La nariz no se pegaba. La acercó a su boca, le echó el aliento para calentarla y de nuevo la aplicó a la superficie lisa que se extendía entre sus mejillas. La nariz no se sujetaba de ninguna manera. «Vamos, pero vamos, quédate ahí», le decía. Pero la nariz parecía de madera y caía sobre la mesa con un ruido extraño, como si fuera un corcho. Una mueca contrajo el rostro del mayor. «¿Será posible que no se pegue?», se preguntaba asustado. Pero por muchas veces que colocó la nariz en el lugar adecuado, todos sus esfuerzos continuaron siendo estériles. Llamó a Iván y le mandó en busca del médico, que vivía en el entresuelo de la misma casa, ocupando el mejor piso. Aquel médico era hombre de gran prestancia, que poseía unas magníficas patillas negras y una esposa lozana, rebosante de salud. Se desayunaba con manzanas y cuidaba esmeradamente el aseo de su boca, enjuagándose cada mañana durante casi 3/4 de hora y puliéndose los dientes con 5 cepillos distintos. El doctor acudió al instante. Después de inquirir el tiempo transcurrido desde el percance, levantó la cara de Kovalyov agarrándole por la barbilla y le pegó tal papirotazo en el lugar antes ocupado por la nariz que el mayor echó violentamente la cabeza hacia atrás hasta pegar con la nuca en la pared. El médico dijo que aquello no era nada. Le invitó a apartarse un poco de la pared, le hizo volver la cabeza hacia la derecha y, después de palpar el sitio donde antes se encontraba la nariz, dijo: Luego le mandó volver la cabeza hacia el lado izquierdo, profirió otra vez y finalmente le pegó con el pulgar otro papirotazo que hizo respingar al mayor Kovalyov lo mismo que un caballo cuando le miran los dientes. Después de esta prueba, el médico sacudió la cabeza diciendo: «No, no puede ser. Preferible es dejarlo así, porque podría quedar peor. Arreglo tiene, desde luego, y yo mismo se la pondría quizá ahora mismo, pero le aseguro que sería peor para usted». «Esa sí que es buena. ¿Cómo voy a quedarme sin nariz?», protestó Kovalyov. «Peor que ahora, imposible. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde me presento yo con esta facha? Yo tengo muy buenas relaciones. Hoy mismo debo asistir a 2 veladas. Conozco a mucha gente. La señora Chechtaryova, esposa de un consejero de Estado. La señora Potochina, casada con un oficial del Estado Mayor. Aunque después de su actual comportamiento mi único trato con ella puede ser a través de la policía. Por favor, se lo ruego,
prosiguió Kovalyov suplicante. ¿No hay ningún remedio? Póngamela como sea, aunque no quede bien, con tal de que se sostenga. Incluso podría sujetarla un poco con la mano en los casos de apuro. Además, como no bailo, tampoco es de tener ningún movimiento brusco que le perjudique. Además, como no bailo, tampoco es de temer ningún movimiento brusco que le perjudique. Y en lo referente a agradecerle su visita, tenga por seguro que, en la medida de mis posibilidades, crea usted, intervino el doctor, en un tono que no era ni alto ni bajo, pero sí sumamente persuasivo y magnético, que yo nunca ejerzo por el dinero. Eso sería contrario a mis normas y a mi arte. Cierto que cobro mis visitas, pero con el único fin de no agraviar a nadie al negarme. Desde luego yo podría ajustar su nariz. Sin embargo, y lo afirmo por mi honor, si mi palabra no le basta, quedaría mucho peor. Deje actuar a la naturaleza. Las frecuentes abluciones frías le mantendrán a usted, aun sin nariz, tan sano como si la tuviera, se lo aseguro. En cuanto a la nariz, le aconsejo que la meta en un frasco de alcohol o, mejor todavía, añadiendo una solución de 2 cucharadas de vodka fuerte y vinagre caliente. Entonces podrá sacar por ella una cantidad respetable. Yo mismo se la compraría si no se excede en el precio. No, no, no la vendería por nada del mundo, protestó el mayor desesperado. Prefiero que desaparezca. Perdone usted, pero yo quería hacerle un favor, replicó el médico saludando. En fin, por lo menos habrá usted visto mi buena intención. Con estas palabras el médico abandonó muy dignamente la estancia. Kovalyov no se había fijado siquiera en su rostro, ya que, en su profundo abatimiento, solo acertó a ver los puños de la camisa pulcra y blanca como la nieve asomando por las mangas del frac negro. Al día siguiente, y antes de presentar querella, se decidió a escribir a la señora del oficial del Estado. Al día siguiente, y antes de presentar querella, se decidió a escribir a la señora del oficial de Estado Mayor para ver si accedía a devolverle de buen grado lo que era suyo. La carta decía lo siguiente: Muy señora mía, Alejandra Grigorievna, no alcanzo a comprender tan extraño proceder por parte suya. Tenga la seguridad de que obrando de ese modo no ganará usted nada, ni me obligará en modo alguno a casarme con su hija. Crea usted que me hallo perfectamente enterado de la historia de mi nariz, como también de que usted, y nadie más que usted, ha sido la principal causante de ella. El súbito desprendimiento, la fuga y el disfraz de mi apéndice nasal, apareciendo primero bajo el aspecto de un funcionario y luego con el suyo propio, no son ni más ni menos que consecuencia de las hechicerías practicadas por usted o por quienes se ejercitan en menesteres tan nobles como los suyos. Por mi parte, considero deber mío advertirle que si el susodicho apéndice no se reintegra hoy mismo a su sitio, me veré en la obligación de apelar a la defensa y protección de las leyes. Por lo demás, con todos mis respetos, tengo el honor de quedar de usted, seguro servidor, Platón Kovalyov. Muy señor mío Platón Kuzmich, su carta me ha dejado sumamente sorprendida. Le confieso a usted con toda sinceridad que nunca esperé nada parecido y menos aún lo referente a los injustos reproches de usted. Pongo en su conocimiento que jamás he recibido en mi casa, ni con disfraz ni bajo su aspecto propio, al funcionario a quien usted alude. No niego que me ha visitado Philip Ivanovich Potanchikov, pero aunque él aspiraba, es cierto, a la mano de mi hija, y si bien tratándose de una persona de conducta buena y sobria, así como de muchos estudios, yo nunca le he dado la menor esperanza. También menciona usted la nariz. Si con ello quiere dar a entender que yo me proponía dejarle con 3/4 de narices, o sea, darle una negativa rotunda, me sorprende que sea usted quien lo diga, sabiendo como sabe que mi intención es muy otra, y que si usted se compromete ahora mismo y en debida forma con mi hija, yo estoy dispuesta a acceder sin dilación, pues tal ha sido siempre el objeto de mis más fervientes deseos, en espera de lo cual quedo siempre al servicio de usted, Alexandra Potochina.
No, seguro que no ha sido ella, se dijo Kovalyov después de leer la misiva. Imposible. En la forma que está escrita la carta no puede ser obra de quien haya cometido un delito. El asesor colegiado era hombre entendido en la materia, pues hallándose todavía en la región del Cáucaso, había sido encargado varias veces de instruir sumario. ¿Cómo ha podido suceder esto? ¿De qué manera? Solo el demonio lo entendería, concluyó desalentado. Entretanto, corrían ya por toda la capital los rumores acerca de tan extraordinario suceso, adornado con toda clase de exageraciones como suele ocurrir. Precisamente por entonces se hallaban las mentes orientadas hacia lo sobrenatural, pues hacía poco tiempo que a todos intrigaban los experimentos sobre los efectos del magnetismo. Además, como la historia de las sillas danzantes de la calle Koniushenaya es todavía reciente, nada tiene de particular que al poco tiempo se empezara a comentar que la nariz del asesor colegiado solía pasearse a las 3 en punto de la tarde por la avenida Nevsky, y a diario acudía allí una multitud de curiosos. Alguien anunció que la nariz se encontraba en la tienda de Juncker, y frente al establecimiento se formó tal aglomeración que hubo de intervenir la policía. Un espectador con aspecto respetable, que usaba patillas y solía vender pastas variadas a la puerta del teatro, fabricó especialmente unos magníficos y sólidos bancos de madera que alquilaba a razón de 80 kopecks por persona a cuantos curiosos deseaban subirse en ellos para ver mejor. Un benemérito coronel salió de su casa con ese único fin, antes que de costumbre, y a duras penas logró abrirse paso entre el gentío. Pero ¿cuál no sería su indignación al ver en el escaparate de la tienda, en lugar de la nariz, una simple camiseta de lana y una litografía representando a una jovencita que se subía una media mientras un petimetre con chaleco de solapas y barbita la espiaba desde detrás de un árbol? Dicha litografía llevaba ya más de 10 años colgada en el mismo sitio. Al retirarse, el coronel dijo contrariado: ¿Cómo se puede soliviantar a la gente con bulos tan estúpidos e inverosímiles? Luego cundió la especie de que no era por la avenida Nevsky, sino por el jardín de Táurida, por donde se paseaba la nariz del mayor Kovalyov, y eso desde hacía ya mucho tiempo, tanto que cuando Yosef Mirza se alojó allí, le sorprendió sobremanera aquel extraño capricho de la naturaleza. Allá fueron algunos estudiantes de la Academia de Cirugía. Una ilustre y noble dama rogó al vigilante del jardín, por carta especial, que mostrara a sus hijos el raro fenómeno y, a ser posible, se lo explicara de modo instructivo y a la vez edificante para ellos. Todos estos hechos fueron acogidos con gran regocijo por los caballeros asiduos de las veladas de sociedad y aficionados a distraer a las señoras con curiosas historias, cuyo repertorio se encontraba por entonces agotado. Una minoría de respetables personas de orden estaba sumamente descontenta. Un señor decía muy sulfurado que no comprendía cómo era posible que se propalaran absurdos infundios en nuestro siglo ilustrado y que le sorprendía que el gobierno no prestara atención al hecho. Al parecer ese señor era de los que quisieran complicar al gobierno en todo, incluso en las trifulcas cotidianas que tiene con su esposa. Luego, pero a partir de aquí de nuevo queda el suceso totalmente envuelto en brumas y no se sabe nada en absoluto de lo acaecido después. En el mundo ocurren verdaderos disparates, a veces sin la menor verosimilitud. Súbitamente la misma nariz que andaba de un lado para otro con uniforme de consejero de Estado y que tanto alboroto había armado en la ciudad, volvió a encontrarse como si tal cosa en su sitio, es decir, exactamente entre las dos mejillas del mayor Kovalyov. Esto sucedió ya en el mes de abril, el día 7. Al despertarse y lanzar una mirada fortuita al espejo, descubrió el mayor que allí estaba la nariz. Echó mano de ella, y allí estaba. ¡Sí! ¡Al fin!, exclamó Kovalyov, y de la alegría estuvo a punto de ponerse a bailar tal y como estaba, descalzo por toda la habitación. Pero la entrada de Iván se lo impidió. Enseguida pidió agua para lavarse y mientras se aseaba lanzó otra mirada al espejo. ¡Allí estaba la nariz!
Cuando se secaba con la toalla, miró una vez más. Allí estaba la nariz. Mira, a ver, Iván, parece como si tuviera un granito en la nariz, dijo al tiempo que pensaba. Menudo disgusto si Iván me dice ahora, pues no, señor, no veo ningún grano ni tampoco veo la nariz. Pero Iván contestó, no, no hay ningún grano, no tiene nada en la nariz. Esto ya está bien. ¿Qué demonios? Se dijo el mayor chascando los dedos. En ese momento asomó por la puerta el barbero Iván Yakovlevich, pero con tanto temor como un gato al que acababan de atizar por robar tocino. Lo primero que debes decirme es si traes las manos limpias, le interpeló ya desde lejos Kovalyov. Sí, claro, están limpias. Mentira. Le juro que están limpias, señor. Bueno, ya veremos. Kovalyov se sentó. Iván Yakovlevich le puso el paño y con la brocha convirtió su barba y parte de las mejillas en algo parecido a la crema que suele servir a los convites onomásticos de los comerciantes. Bueno, exclamó Iván Yakovlevich para sus adentros contemplando la nariz y luego torció la cabeza hacia el lado opuesto para verla de perfil. Mírenla ustedes, ahí está. Aunque la verdad es que si se para uno a pensar, agregó y estuvo mirando todavía un buen rato la nariz. Finalmente, con toda la delicadeza y todo el esmero que uno puede imaginar, levantó dos dedos para sujetarla por la punta, pues tal era el sistema de Iván Yakovlevich. Tú, cuidado!, gritó Kovalyov. Más aturdido y confuso todavía, Iván Yakovlevich retiró la mano. Al fin comenzó a pasar la navaja por debajo del mentón, y aunque le resultaba muy incómodo y difícil rapar sin tener sujeto el órgano del olfato, logró vencer todos los obstáculos y terminar de afeitar ingeniándoselas para atirantar la piel con su áspero dedo pulgar apoyado unas veces en la mejilla y otras veces en la mandíbula inferior del mayor. Cuando todo estuvo listo, Kovalyov se apresuró a vestirse e inmediatamente tomó un coche de punto y se fue derechito a una pastelería. Nada más entrar, gritó desde lejos, ¡un chocolate, muchacho! Y al instante se dirigió hacia un espejo. Tenía la nariz. Dio media vuelta lleno de alegría y contempló con aire sarcástico, entornando un poco los párpados, a dos militares. La nariz de uno de ellos tenía apenas el tamaño de un botón de chaleco. Luego se dirigió a las oficinas del departamento donde estaba gestionando un puesto de vicegobernador o de ejecutor, en su defecto. Al cruzar la antesala se miró a un espejo. Allá estaba la nariz. Más tarde se fue a visitar a otro asesor colegiado, o mayor si se quiere, gran amigo de chanzas, a cuyas mordaces observaciones solía contestar Kovalyov. Demasiado te conozco a ti, eres un criticón. Durante el trayecto iba pensando, si el mayor no revienta de risa al verme, seguro es que cada cosa está en su sitio. Pero el asesor colegiado se quedó tan campante. Perfecto, perfecto, qué demonios, se dijo Kovalyov. Después se encontró con la señora Potochina, esposa de un oficial de Estado Mayor, y su hija. Las saludó y fue acogido con exclamaciones de júbilo. Por tanto, no se advertía en él ningún defecto. Conversó con ellas un buen rato y, sacando adrede la tabaquera, se complació largamente delante de ellas en atascar su nariz de rapé por ambos conductos, mascullando para sus adentros. Así, para que os enteréis, cabezas de chorlitos, y con la hija no me caso, desde luego. Así por las buenas, por amor, ni pensarlo. A partir de entonces el mayor Kovalyov volvió a pasearse como si tal cosa por la avenida Nevsky, y también su nariz campaba en medio de su rostro como si tal cosa, sin aparentar siquiera que hubiera faltado nunca de allí. Después de todo esto pudo verse al mayor Kovalyov siempre de buen humor, sonriente, rondando absolutamente a todas las mujeres bonitas, e incluso detenido una vez delante de una tienda de Gnostin Dvor para comprar el pasador de una condecoración, si bien por motivos desconocidos, ya que él no era caballero de ninguna orden. Ahí tienen ustedes lo sucedido en la capital norteña de nuestro vasto imperio, y únicamente ahora, atando cabos, vemos que la historia tiene mucho de inverosímil.
Sin hablar ya de que resulta verdaderamente extraña la separación sobrenatural de la nariz y su aparición en distintos lugares bajo el aspecto de consejero de Estado. ¿Cómo no se le ocurrió pensar a Kovalyov que no se podía anunciar el caso de su nariz en los periódicos a través de la oficina de publicidad? Y no lo digo en el sentido de que me parezca excesivo el precio del anuncio. Es una futeza y yo estoy lejos de ser una persona roñosa, pero es que resultaba desplazado, violento, feo. Y otra cosa, cómo fue a parar la nariz al interior de un panecillo y cómo es que Iván Yakovlevich. Nada, que no lo entiendo. No lo entiendo de ninguna manera. Pero lo más chocante, lo más incomprensible de todo es que los autores sean capaces de elegir semejantes temas. Confieso que esto es totalmente inconcebible, es como si nada, que no lo entiendo. En primer lugar, que no le da ningún provecho a la patria. En segundo lugar, en segundo lugar tampoco le da provecho. No sé lo que es esto sencillamente. Aunque sin embargo, con todo y con ello, si bien naturalmente se puede admitir esto y lo otro y lo demás allá, es posible incluso porque, claro, ¿dónde no suceden cosas absurdas? Y es que no obstante, si nos paramos a pensar, seguro que hay algo en todo esto. Se diga lo que se diga, sucesos por el estilo ocurren en el mundo. Pocas veces, pero ocurren.